Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. En esta ocasión les saluda Slish Villachica y Marlene Balmaceda. Hoy es viernes 7 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, realizó su tercera sesión plenaria con más denuncias sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Cristiana Rosales, una de las portavoces del Departamento de Estado, dijo a la agencia de noticias EFE que la esperanza de Estados Unidos era que las resoluciones que condenan las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, así como la invasión en Ucrania, salieran adelante. Canciller de Chile, Antonio Urrejola, fue una de las voces que se alzó por más democracia en la región durante la intervención hoy ante los Estados miembros de la OEA. La defensora de derechos humanos, que dio seguimiento a la crisis sociopolítica de Nicaragua en 2018, señaló que su gobierno está preocupado por la reducción de espacios democráticos en la región y en el mundo y declaró su voluntad de intentar construir puentes. Escuchemos la intervención de la canciller chilena en la sesión de la OEA. No podemos dejar que se impongan los abusos de poder, la grave afectación a principios básicos del Estado de Derecho, como lo son los ataques a la independencia del Poder Judicial, persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, el deterioro al debate público mediante la desinformación y el abuso de redes sociales carentes de regulación. La calidad de la democracia y su existencia no hay que darlas por hecho. Se hace urgente debatir y trabajar al respecto. Se hace urgente defender la democracia. Sabemos que ningún país del mundo está libre de estos problemas. Precisamente por eso queremos llamar la atención sobre las más agudas crisis regionales, comenzando por Nicaragua y el aumento progresivo de personas arbitrariamente privadas de la libertad por sus ideas, el cierre de medios, la cancelación de organizaciones civiles, la persecución a miembros de la Iglesia Católica, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos. Si hace solo unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al gobierno nicaragüense la liberación de 45 presos políticos. Es un imperativo básico para todos los estados el cumplimiento de las resoluciones que emanan del sistema interamericano. Urrejola también lideró una reunión entre 14 estados del hemisferio para abordar la crisis en Nicaragua, en la que participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el subsecretario para las Américas de Canadá, Michael Grant. La reunión se realizó en el marco de la Asamblea General de la OEA y fue organizada por Diálogo Interamericano y convocada por las misiones de Canadá y Chile. Ahí, Urrejola pidió a los países respaldar la resolución sobre Nicaragua. Pero entre los gobiernos que decidió no condenar a la dictadura nicaragüense, se encuentra el de Xiomara Castro en Honduras, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien es cercano a Ortega. El vicecanciller Gerardo Torres justificó la posición de su gobierno, señalando que es bien complicado meterse en un proceso de intervención en un país vecino, y dijo que no tiene respuesta ante la pregunta si Honduras pide la liberación de los presos políticos. Esto dijo al medio digital Nicaragua Actual. Hay una resolución que hizo Canadá, que es por un tema de investigación en el caso de Nicaragua. Nosotros esa resolución no la vamos a apoyar, no porque no estemos a favor del pueblo de Nicaragua, sino porque en el caso hondureño es bien complicado meterse en un proceso de intervención a un país vecino. Con Nicaragua y Honduras somos socios comerciales, somos hermanos, estamos cercanos, estamos preocupados por la situación de Nicaragua. Creemos que la lógica de las sanciones no ha ayudado realmente. Creo que más bien va por el lado del diálogo. Nosotros venimos de ser oposición, nosotros sabemos lo difícil que es eso, sabemos la importancia de tener el acompañamiento de la comunidad internacional, pero también sabemos qué pasa cuando se rompe la capacidad de dialogar. Y hoy justamente tuvimos un desayuno en la mañana en la que nos pusimos a la orden de que en lo que podamos generar, apoyar para que haya un diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicaragua. Creemos que por ahí puede ser un camino de salida para que mejoren las condiciones en el país. Pero hasta ahora, por ejemplo, países como Argentina, incluso Colombia y México, que han intentado, ¿verdad?, establecer ese diálogo que usted habla con el gobierno de Daniel Ortega, todavía no lo han logrado. Incluso más bien han recibido ofensas de parte de Daniel Ortega por abogar por la liberación de presos políticos. Pues a nosotros no nos ha ido mal. Nosotros, la verdad es que nuestra experiencia ha sido positiva, nosotros somos muy respetuosos
del gobierno de Nicaragua, pero sí hemos expresado nuestra intención y nuestra preocupación en ese sentido. ¿Honduras pide la liberación de los presos políticos al régimen de Ortega? Honduras pide la liberación de los presos políticos al régimen de René Ortega. Una buena pregunta. ¿Y cuál es su respuesta? No tengo respuesta ahorita. Con permiso. Gracias. El reciente informe presentado por el Índice de Basilea contra el lavado de activos ubica a Nicaragua como el segundo peor país de América Latina y el Caribe en la lucha contra este flagelo. El documento detalla que el país obtuvo la calificación de 6.70 en una escala del 1 al 10, donde 10 es el riesgo máximo. Nicaragua solo fue superado por Haití, que cerró con una calificación negativa de 8.16 en la región. Si se compara con el resto de países del mundo, Nicaragua se ubica en el 19º peor en materia de riesgo de lavado de dinero, solo superado por Nigeria, Tonga, Zimbabue y China. El economista y analista político Enrique Sáenz nos explica qué es el Instituto de Basilea y qué significan estos datos. El Instituto de Basilea es una entidad de prestigio internacional con sede en Suiza, especializada en la prevención y en el combate al lavado de dinero. Como parte de sus actividades, anualmente publica un ranking en función del nivel de riesgo que representa cada país en materia de lavado de dinero. Más de 120 países son evaluados uno por uno anualmente conforme un conjunto de indicadores, entre los cuales se incluye el nivel de corrupción en el país, la independencia judicial, el Estado de Derecho, el papel que cumplen las unidades de análisis financiero, las regulaciones en materia bancaria y financiera, etc. Las evaluaciones de estos indicadores se toman de distintas fuentes internacionales, el Banco Mundial, Transparencia Internacional, etc. De tal manera que el ranking se elabora a partir de un conjunto, una combinación de evaluaciones. Pues bien, en el informe que se acaba de publicar, Nicaragua aparece entre los peores del mundo. Y en América Latina, solo Haití es peor que Nicaragua en materia de lavado de dinero, de riesgo de lavado de dinero. Y aquí, como decíamos, lo que se evalúa no es a las organizaciones no gubernamentales, sino que el Estado de Derecho, la corrupción oficial, el papel que cumple la Contraloría de la República, el papel que cumple la Superintendencia de Banco, el papel que cumple la Unidad de Análisis Financiero, etc. Entonces, es el régimen de Ortega, la institucionalidad del régimen de Ortega, la que aparece entre las peores evaluadas del mundo. Pero, ¿cómo afecta al país esta calificación negativa? El economista Enrique Sáenz nos continúa explicando cuál es el impacto. También escucharemos el análisis del exdiputado Eliseo Núñez Morales, quien calificó de nociva esta calificación para Nicaragua. Un inversionista que quiere establecer una planta de procesadora de frutas, por ejemplo, pues prefiere un país donde no hay riesgo de lavado de dinero que pueda aparecer contaminado a un país que aparece calificado entre los peores. Es decir, es un disuasivo esta calificación para las inversiones extranjeras y en consecuencia repercute en el empleo. Para señalar una primera. En segundo lugar, estas mismas calificadoras de riesgo también son analizadas por los prestamistas internacionales y, en consecuencia, castigan los créditos que se otorgan a bancos, a empresas nicaragüenses que trabajan con capital, con créditos internacionales. ¿Cómo los castigan? Elevando la tasa de interés. Esto es difícil de ver, esa repercusión, porque obviamente el banco traslada ese dinero más caro a los que lo prestan en Nicaragua, como los que tienen tarjetas de crédito, las empresas, los créditos personales, etc. Entonces, un deudor
sin darse cuenta paga una tasa de interés más alta, que es resultado de este ranking tenebroso en el que aparece el régimen de Ortega. Y obviamente esto pues se filtra al resto de la economía. Si pago más tasa de interés por un crédito y soy empresario, pues lo traslado a los consumidores. Esta posición penúltima en lo que es el país con más problemas de lavado es particularmente nociva para Nicaragua. Además que toda transacción financiera proveniente de Nicaragua ya en el extranjero también es vista bajo la lupa. Incluso en algunos casos puede afectar plataformas de compras digitales y otro tipo de cosas así, cuando los montos son mayores, porque el tema de lavado es un tema que preocupa integralmente a todo el comprando, vendiendo o recibiendo dinero de cualquier lugar. ¿Por qué no ha sido impactante la reforma que ha hecho Ortega? Porque él no engaña a nadie. Se ha dado cuenta los organismos que tienen que ver con el tema de lavado de dinero, tanto OCFA como ¿cómo se llama? La Iniciativa para América Latina sobre lavado, tienen que ver, han visto que la intención no es combatir el lavado, sino más bien tener herramientas para la represión política. Al no haber Estado de Derecho, simplemente el país no funciona y no puedes enjuiciar a nadie que esté cercano al gobierno. Cada vez más personas menores de 50 años están desarrollando diferentes tipos de cáncer. Según los últimos estudios, la Organización Mundial de la Salud afirmó que el cáncer fue la primera causa de muerte en el mundo en 2020. Este año se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, 1 de cada 6 personas de las que se registran. Un estudio publicado en la revista Nature Review Clinical Oncology señala que, dada la creciente incidencia de varios tipos de cáncer de aparición temprana, necesitamos incrementar la concienciación de esta tendencia y potencialmente reevaluar las guías de cribado actuales o desarrollar aproximaciones personalizadas para el cribado de cáncer de aparición temprana. El aumento drástico se ha experimentado desde el inicio de la década de 1990. El doctor José Antonio Delgado, especialista en ginecología y obstetricia, máster en salud pública, nos explica. El cáncer es una enfermedad que aún tiene mucho estigma, está lleno de muchos mitos, de muchas creencias y de muchos temores. Y esto hace que el diagnóstico en algunos casos particulares sea tardío. Cuando nosotros hablamos de cáncer, hablamos de una enfermedad que se presenta en varios años. Hay casos donde los cánceres son a temprana edad, por ejemplo, la leucemia es un cáncer muy frecuente en niños y personas jóvenes y en algunos casos resulta mortal, es decir, provoca la muerte. Sin embargo, en términos generales, una de las cosas fundamentales en relación al cáncer es la prevención. Y es algo donde no se trabaja a nivel de la cultura social de salud. Es decir, nuestra cultura de salud es curativa. Vamos al doctor cuando ya estamos enfermos. Buscamos ayuda médica cuando estamos enfermos. No tenemos una cultura de salud preventiva, es decir, ir al doctor aunque nos sintamos sanos periódicamente en un plan programático anual, semestral, para hacerme exámenes y ver qué enfermedad puedo tener, sobre todo después de los 40 años. Entonces, esto hace que los diagnósticos sean tardíos. Hay una presentación de tipos de cáncer en personas jóvenes. No es la mayoría, porque generalmente los cánceres aparecen mayores de 50 años y su presentación más alta, por ejemplo, los cánceres más importantes para nuestro país, que es cáncer de próstata y cáncer de cuello uterino, se presentan a edades ya más avanzadas, 60, 70 años, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino también entre los 50 y 60 años, cáncer de mama podría tener una incidencia un poco menor, ¿verdad? A partir de los 40, 45, pero la mayoría de los casos siempre se mantiene por arriba de los 50 años. La detección temprana de cada cáncer es fundamental. Cada tipo de cáncer tiene ciertos estudios importantes a realizar para el diagnóstico temprano. A propósito que en este mes se habla de cáncer de mama.
pero lo más importante no es tratar el cáncer establecido. Lo más importante es educar a la niña que cuando se convierte en adolescente y le crezcan sus glándulas mamarias, tenga la rutina de hacerse el autoexamen de mama desde la adolescencia. Pero cuando se hace el autoexamen de mama, las mujeres ya de 25 o 30 años, cuando ya han salido embarazadas, si acaso el doctor le orienta y si acaso la paciente sigue la orientación. Y digo si acaso el doctor porque muchas veces nos centramos en el embarazo y no hablamos de prevención de cáncer. En cáncer de próstata a veces tenemos más dificultades porque los varones, por cierto machismo de que el examen rectal no se lo puede hacer un hombre porque el hombre no se hace esos exámenes, entonces no va al médico. Y a partir de los 40 años ya debe revisarse, y sobre todo a partir de los 50 años hay que hacer una revisión rectal, además de ultrasonido y exámenes de sangre para la detección temprana del cáncer. La mayoría de los cánceres, cuando se detectan tempranamente, son tratables e incluso pueden ser curables, como el cáncer del cuello uterino. Si es detectado en una etapa temprana, podría resultar en una curación total. Otros cánceres, en la detección temprana, en la aparición temprana y la detección, podría dar una excelente calidad de vida. Es decir, aunque se opere de determinado cáncer, pues va a vivir lo suficiente como para morirse de otra enfermedad que no sea el cáncer. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Este viernes se realizó la segunda audiencia a 4 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico de la diócesis de Matagalpa, allegados todos a Monseñor Rolando Álvarez, quienes son acusados de los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, reveló en su cuenta en Twitter que la audiencia se llevaría a cabo en horas de la mañana para proponer las pruebas que serán expuestas en juicio. También aseguró que el día anterior, la jueza a cargo admitió el nombramiento de abogados defensores de confianza para los religiosos. Antes de ser enjuiciados, los sacerdotes y laicos sufrieron asedio policial en la Curia Episcopal de Matagalpa, junto a Monseñor Rolando Álvarez. El 19 de agosto fueron sustraídos de la sede de manera arbitraria para ser encerrados en la cárcel del Nuevo Chipote. El abogado argentino Darío Richarte, quien es uno de los impulsores de la investigación contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros 9 funcionarios por crímenes de lesa humanidad, conversó con Artículo 66. El profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires indicó que las violaciones a los derechos humanos por parte del dictador y su círculo requieren una intervención que garantice el acceso a la justicia a las víctimas y que encamine al país hacia la democracia. En primer lugar, puede servir para avanzar en determinar la verdad de lo que está pasando en Nicaragua. Es decir, para poder sumar todas las pruebas, para poder sistematizar todo lo que los organismos internacionales vienen haciendo, para poder sumar con respeto y sin revictimizarlos algunas declaraciones con todas las garantías a larga distancia, digamos, de las víctimas. Ni siquiera necesitamos al Estado nicaragüense que nos ayude, porque hay muchas víctimas que están en el exilio y estoy seguro que los estados donde están van a colaborar con la investigación. Entonces, con eso no veo inconveniente. Pero entonces, sirve para visibilizar más el caso en el mundo, aunque está visibilizado. Yo siento que es tan atroz todo lo que pasa que no está lo suficientemente visibilizado. Y sobre todo sirve también porque si esto prospera, si esto avanza, nosotros pretendemos y creemos que en el tiempo puede suceder, porque las pruebas son muy concluyentes, todas estas personas van a ser citadas por la justicia argentina para poder defenderse. Cuando no se presenten las declaraciones que son obligatorias, que tienen que tener, se puede pedir, digamos, la captura internacional de ellos. El Consejo Superior de la Empresa Privada advirtió que el mercado energético internacional proyecta un alza en el precio del barril del petróleo. La empresa privada, dirigida por el empresario energético César Zamora, quien es cercano al régimen de Ortega, compartió los datos del sector a través de una publicación en Twitter. El costo del petróleo subió más del 3%, ubicándose alrededor de los $90 de referencia para Nicaragua, tras la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados de reducir la producción de barriles por día.
Mientras tanto, la administración de Daniel Ortega mantiene congelados los precios de los combustibles y el gas para cocinar desde el mes de marzo, cuando los costos estaban elevados, y aprovechó un préstamo por $200 millones del BCE para continuar con la medida. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Aquí termina el episodio de ahora de este viernes. Para más noticias puede visitarnos en nuestro sitio web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.